Yakamasi, que significa el idioma natal de Aymaras, compañeros, compañeras. Catucania Garuta Yacania, reciban el saludo respetuoso. Uchumasi Aymaranat Hake, que significa este es su amigo indígena Aymara. Porque Aymara es de origen, Aymara es una cultura, una etnia que hoy compone el Estado Plurinacional de Bolivia, una de las 36 culturas, una de las 36 etnias indígenas que hoy componen ese Estado Plurinacional de Bolivia. El tema de esta conversación, porque quiero que sea una conversación, no un monólogo, es el vivir bien y las 10 propuestas aymaras para el nuevo Bactín. El nuevo Bactín que estamos iniciando, que empezó el 21 de diciembre pasado. El 21 de diciembre allá en Bolivia hubo una reunión internacional, una reunión a la que asistieron jefes de Estado, representantes de varios continentes, de varios países. Lamentablemente no ha tenido el eco que hubiéramos querido en la prensa occidental, y les voy a explicar después por qué esa cerrazón, por qué esa negativa de los grandes medios de comunicación a dar noticia de este tipo de reuniones. Se hizo una reunión a las orillas del lago Titicaca, que es uno de los lagos sagrados de allá de Bolivia, en donde se dio cita a varias personas, fueron representantes de aquí, ustedes los mexicanos, para allá, porque había esa unión. Ustedes, los mayas celebraban el fin de un Bactún y el nacimiento de otro Bactún, esto de las profecías mayas, y nosotros los aymaras celebrábamos precisamente el 21 de diciembre el solsticio de verano. Ustedes, o los mayas, celebraban el nacimiento de una nueva era, y nosotros los aymaras celebrábamos el nacimiento de esa nueva era civilizatoria. Otros tiempos de luz, le decimos nosotros, para que este tiempo de oscuridad muy lejos de esta idea que ha manejado Occidente del fin del mundo, todo eso. Es un reordenamiento, compañeros, un reordenamiento de este gran desorden en el que estamos. Pero antes de esas 10 propuestas aymaras, porque en esta reunión salieron 10 propuestas indígenas al mundo entero, que no ha tenido repercusión en la prensa, pero hoy les voy a detallar de qué se trata. Antes de ir a esas 10 propuestas que hace la comunidad indígena sudamericana al mundo, quiero contarles una breve historia. Hace más de 500 años, toda esta parte que hoy conocemos como América, de donde hoy es Estados Unidos hasta la última porción de Sudamérica, se conocía con el nombre indígena de Abya Yala. Así se llamaba este continente, Abya Yala. Se escribe A, B grande, Y-A, Y-A-L-A, Abya Yala. Así se llama este continente, así le llamaban los indígenas a este continente. Y este continente, esta parte del mundo estaba poblado por cientos de comunidades, cientos de pueblos, de naciones, completamente diferentes entre sí, con cosmovisiones diferentes, con historias diferentes, con lenguas diferentes, con modos de ver y vivir la vida muy diferentes, pero que sin embargo tenían un factor común, un elemento que los hacía uno solo, y no solamente a los indígenas de esta parte del mundo, sino los igualaba con todos los pueblos originarios del planeta entero. Este elemento común, este factor común que los hacía uno solo, no obstante sus diferencias, era ese trato que tenían con la naturaleza, esa relación amorosa, esa relación de amor y respeto que tenían con la naturaleza. Aunque parezca mentira, hablaban con los animales, hablaban con las plantas, hablaban con las aguas de un río, hablaban con el aire, con los cerros, porque para ellos todo tenía vida,
Todos los componentes de la naturaleza, nosotros los seres humanos somos simples componentes de la naturaleza, igual que un árbol, igual que un animal, igual que el cosmos, igual que el inframundo. Todos somos componentes de esta naturaleza. Para estos indígenas todo tenía vida. Los indígenas de las tribus norteamericanas, lakotas, los sioux y los navajos dicen que todo tenía espíritu. Y como todo tenía vida, estos indígenas trataban a la naturaleza como si se trataran dos seres humanos, con ese mismo respeto. Porque nadie se sentía superior a un animal, nadie se sentía superior a un árbol. Y esta forma de vida, esta hermosa relación que tenían con la naturaleza, les dio muchos años de paz y armonía por muchas generaciones. Por supuesto, tuvieron aspectos negativos como cualquier ser humano, como cualquier grupo social puede tener. Pero esta hermosa relación con la naturaleza a ellos les dio paz y armonía por muchas generaciones. Hasta que llegó el pensamiento europeo, 1492. Cuando llegó el pensamiento europeo, toda esta cosmovisión indígena fue destruida. Los nativos fueron exterminados, ahora es una gran minoría en el mundo. Todo este conjunto de saberes indígenas ancestrales fue sustituida por esa cosmovisión única y religiosa del mundo, y a partir de ahí comenzaron toda esta serie de etapas de oscuridad de las que todavía no podemos salir. Pero si todos nosotros fuimos de alguna forma afectados por esa irrupción, hubo una franja poblacional que lo fue más, la más dañada, desde esas épocas hasta estos días. Los indígenas, compañeros y compañeras, los indígenas fueron los más maltratados, los más dañados, desde la conquista, después con la colonia, con la independencia y luego las repúblicas. Yo les pregunto, ¿cuándo el indígena ha tenido una real presencia en el mundo? Siempre ha sido maltratado, siempre ha sido ninguneado. Hoy mismo, precisamente frente a este maltrato histórico que sufrieron los indígenas de esta parte del mundo, es que los indígenas andinos, de donde provengo, hemos decidido desde hace unos años rescatar esa filosofía de vida que tenían nuestros ancestros para adecuarlos a estos tiempos. Hemos decidido rescatar todo ese conjunto de saberes, todo ese conjunto de conocimientos, para, con base en ello, crear un marco ético-moral que nos permita construir naciones más justas, más equilibradas, más equitativas, más solidarias y sin pobreza. Les estoy hablando, compañeros, compañeras, de una filosofía de vida que se conoce como el vivir bien, o también le conocen como el buen vivir, también se le conoce como vida buena, vida armoniosa, vida dulce, de acuerdo a la región indígena en la que estemos. Los aymaras le decimos, por ejemplo, sumacamaña en nuestro idioma, sumacamaña. Los quechuas se le dicen sumacausay, los guaraníes le dicen ñanderreco, y sus paisanos chiapanecos del sur, los celtales, le dicen lequilcuxlejal. Y también los indígenas mayas y también los indígenas hopis y lakotas tienen una palabra para designar a esta filosofía de vida. Una filosofía de vida, compañeros, que es tan importante para nosotros los indios sudamericanos, que ya esta filosofía ya fue incluida en las constituciones políticas de Estado de dos países sudamericanos, Ecuador y Bolivia. Ya forma parte de las constituciones políticas de Estado y también de sus planes nacionales de desarrollo, porque a partir de ahí van a salir los actos gubernamentales que precisamente van a buscar sociedades más justas, más equilibradas, más igualitarias, más solidarias y sin pobreza. ¿Qué es el buen vivir, compañeros? ¿Qué propone
¿Qué proponen estos indios? Y no es nada nuevo, no es tampoco sudamericano. El 90% de la población mexicana tiene raíces culturales y raíces biológicas indígenas. El problema es que lo olvidan. Ese es el gran problema de los mexicanos, la desmemoria. Olvidan que tienen 90% en su sangre, sangre indígena. Lo que les voy a decir no les va a ser desconocido, porque si ustedes platicaran con sus abuelos, les diría, eso pasaba en mi comunidad. Voy a hacer un breve resumen, porque no quiero cansarles, quiero que sea una conversación, no un monólogo como le dije en principio. Voy a hacer una especie como de resumen rápido de lo que consiste, de los puntos más importantes de esta filosofía indígena del vivir bien. ¿Qué propone el vivir bien? En el punto número 1 dice, el vivir bien prioriza o da prioridad a la vida. ¿Qué significa priorizar o dar prioridad a la vida? Desde la revolución industrial hasta el neoliberalismo, pasando por el capitalismo, la humanidad y con ella la naturaleza han sido empujadas a la destrucción. En su afán de riqueza, los dueños del mundo no han escatimado nada con tal de seguir acumulando bienes materiales. No les ha importado matar y destruir para aumentar su poder económico, que mal llaman desarrollo. Para ellos, la naturaleza es como una canasta inagotable de recursos, de las que pueden echar mano para convertirlas en moneda de cambio, de acumulación y más riqueza. Para ellos las plantas, los ríos, los animales no tienen vida. No tienen vida, son fuentes potenciales de dinero y más poder. Y tenemos muchos ejemplos, compañeros y compañeras. Lo malo es que nos hemos acostumbrado a que de tanto usarse las palabras se desgastan y pierden significado, porque escuchamos mucho, decimos destrucción, que estamos a punto de la muerte, que el mundo está caminando hacia el precipicio, pero ya perdimos esa capacidad de asombro. Les traía una lista de las cifras de cómo se está destruyendo el mundo, de cómo se está destruyendo la naturaleza, de cómo estamos yendo a un suicidio colectivo. Pero no quiero decirles, simplemente ubicándonos aquí en este país. Las notas de la jornada de estos días. Ayer, por ejemplo, salió una nota que me asombró. Dice, por contaminación atmosférica han habido 38,000 muertes en 5 años. Aquí, cada 35 minutos muere una persona por la contaminación ambiental. El suicidio, en este país, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los adolescentes mexicanos. El tercer motivo de muerte, después de 2 enfermedades. ¿Y por qué se suicida la gente? ¿Por qué se mata la gente? Porque ya no tiene esperanzas, es la desesperanza. Todos los mares del mundo, compañeros y compañeras, todos los mares del mundo están contaminados por los derrames petroleros. Millones de peces están siendo encontrados muertos. En este último derrame del Golfo de México, también cómo han manejado las noticias. Por si ustedes no lo saben, ¿saben cuántos barriles de petróleo se derramaron en este último accidente? Más de 4 millones de barriles. ¿Cuántas formas de vida están muriendo? ¿Cuántos peces están muriendo? Y así ha sido desde 1965, desde el primer derrame petrolero. Podríamos hablar de todos los efectos que está causando la minería a cielo abierto, toda la degradación de los suelos, la pérdida de fuentes de agua dulce. Podríamos desgranar todas nuestras desgracias. En este afán, compañeros, compañeras, los dueños del mundo pues han creado una cultura de la muerte. ¿Por qué qué es esto si no es una cultura de la muerte? Frente a esto, los indígenas sudamericanos proponemos una cultura de la vida. Por eso decimos prioricemos la vida, porque todo tiene vida. Desde el principio les dije, el árbol, el aire, los cerros,
todo tiene vida. Por eso decimos, hay que priorizar la vida, hay que dar prioridad a la vida. Por ejemplo, proponemos respetar los ciclos naturales de la tierra, por ejemplo, ¿no?, de la siembra y la cosecha, no sobreexplotarla hasta agotarla y darle tiempo a que se recupere. ¿Por qué decimos esto? Porque ha sido los occidentales nunca se han explicado un fenómeno con los indígenas aymaras. Nos critican mucho, dicen que somos flojos los indígenas aymaras porque teniendo un terreno grande, enorme, nada más sembramos en una parte de ese terreno. Dicen, no nos entienden, dicen, no quieren progresar. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el próximo año vamos a sembrar en otro lado de ese terreno, para darle tiempo para que se recupere esa parte. Nuestro afán no es el lucro, respetamos esos ciclos naturales de la tierra. ¿Qué ha hecho Occidente? Sobreexplotar la tierra. Más de 9 millones de hectáreas en el mundo han perdido toda su función biológica por la sobreexplotación, por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos y todo eso. Después nos critican, dicen que estamos locos porque hablamos con el aire, hablamos con nuestros cerros, porque para nosotros los cerros son representación de nuestros ancestros. Y hablamos y dicen que estamos locos. Desde el principio les dije, compañeros, para nosotros todo tiene vida. Y como todo tiene vida, damos prioridad a la vida. Eso significa el primer punto. El segundo punto, me estoy yendo un poco rápido para que logremos alcanzar todos los puntos. Vivir en equilibrio con la naturaleza. ¿Qué significa vivir en equilibrio con la naturaleza? Desde la irrupción del pensamiento europeo en estas tierras, la cosmovisión occidental ha puesto al hombre como el centro del universo, al ser humano y sus necesidades antes que nada y primero que nada. Incluso yo me acuerdo en los textos que leíamos en primaria, ¿cómo nos ponían? Decían que el hombre debía dominar la naturaleza, decían, ¿no? Debía dominar la naturaleza, someter a la naturaleza para asegurar la subsistencia del ser humano, decían. Esa política, esa filosofía se llama antropocentrismo, compañeros. Antropocentrismo, ¿por qué? Porque ponen al hombre en el centro del universo. Primero el hombre y después lo demás. Después los animales, después la naturaleza, después todo. Y los indígenas andinos nos preguntamos ¿con qué derecho? Si somos simples componentes de la misma naturaleza, igual que un animal, igual que un árbol. ¿Qué significa vivir en equilibrio con la naturaleza? Que para esta cosmovisión ancestral, esta cosmovisión indígena antigua, el orden natural de las cosas era el siguiente: primero la naturaleza, después los animales y en tercer lugar el hombre. Ese es el orden. Ese es el orden natural y ancestral que debemos respetar. ¿Por qué debemos sentirnos más que un árbol, más que un animal? Esa política los indígenas andinos le llamamos cosmocentrismo o biocentrismo. Y precisamente de ese reordenamiento de estos sitios, porque el hombre no es superior a un animal, queremos que haya una nueva visión de la vida. Por eso decimos, queremos vivir en equilibrio con la naturaleza. Otro punto, el punto número 3 de esta filosofía de vida indígena es vivir en complementariedad. Algo que ya también se nos ha olvidado. ¿Qué es complemento, compañeros? Complemento, según el diccionario, para que nos entendamos bien, dice complemento lo que es preciso añadir a una cosa para que sea íntegra o perfecta. Ese es el significado del diccionario. Lo que es preciso añadir a una cosa para que sea íntegra o perfecta. El hombre y la mujer son seres distintos. Son seres distintos, contrapuestos, pero que sin embargo se necesitan. Y cuando se juntan, crean un tercer factor incluyente, que es la unión de los dos, que los va a beneficiar. ¿Cómo los va a beneficiar? Dice la psicología moderna que
Los seres humanos encontramos la perfección cuando encontramos a nuestra pareja. Solos tendemos al desorden, necesitamos un equilibrio, alguien que nos equilibre. Dice la psicología moderna que necesitamos de ese contrapeso, de un equilibrio, y la pareja precisamente da eso, un equilibrio emocional. Y estos indígenas por eso dicen, hombre y mujer son distintos, pero al juntarse se complementan, porque al juntarse van a crear ese tercer factor incluyente que les va a beneficiar a los dos con ese equilibrio emocional. Esto es para empezar la complementariedad, compañeros. Que los opuestos se junten. La complementariedad es pues la unión de los contrarios, la unión de los opuestos, bien y mal, espacio y tiempo, cielo y tierra. Todos necesitamos de todos para estar completos. Todos necesitamos de todos para estar completos. Esta unión de los contrarios, esta aparente contradicción, hace que la filosofía del vivir bien no sea fundamentalista o extremista, porque el hecho de que ustedes sean de izquierda y otros de derecha no significa que estén permanentemente separados, compañeros. Eso es lo que les conviene a los dueños del mundo, tenerlos separados. Algún día tienen que sentarse a dialogar con sus enemigos, algún día tienen que sentarse a limar sus asperezas. Y la complementariedad precisamente habla de eso, de tender puentes de entendimiento con los contrarios, porque todos necesitamos de todos. Así como el niño necesita de un abuelo, por ejemplo, para aprender la vida, así también nosotros necesitamos de la generosidad de un grano, de la generosidad de una planta para subsistir. El pez necesita del mar, la tierra necesita de la lluvia. En fin, todo es complemento, todo tiene que juntarse para complementarse. Porque, ¿cómo puede sentirse completo alguien si otro está incompleto? Los indios norteamericanos de la tribu Lakota, fíjense lo que dice, qué sabiduría de estos indígenas. Dicen que la vida es como un tejido, en donde un hilo, que somos cualquiera de nosotros, un hilo se entrelaza con otro ser humano, a través de unos nudos, y otros con otros, y otros con otros. Pero no solamente entre seres humanos, sino también se van juntando con los otros hilos que también componen la vida, que es un árbol, se van juntando con los elementos de la naturaleza. Todos se van juntando en este tejido de vida, en donde todos se necesitan, todos necesitan de todos, y todos al juntarse se complementan, se completan, y hacen un tejido firme, dicen estos indios de la tribu Lakota, hacen un tejido firme de la vida horizontal en el que prevalece el respeto, porque nadie es más que nadie ni menos que nadie. Viven en complementariedad y en orden. Y dicen más, es tan importante el tejido de la vida que si una parte de este tejido empieza a dañarse, hay que preocuparse. Todo el conjunto tiene que preocuparse por arreglar esta parte que se está dañando, porque con que se dañe una partecita se daña todo el conjunto. Nadie puede estar bien si otro está mal. O todos están bien o todos están mal. Y esto, compañeros, fíjense cómo es tan sabio. La física cuántica tiene relativamente pocos años de haber sido descubierta. ¿Qué dice la física cuántica? Fíjense, hay una noción de la física cuántica que dice: en la parte está el todo. Esa es la visión holográfica de la física cuántica. En la parte está el todo, y la parte es un todo en sí mismo, es una ley de la física cuántica. Estos indígenas ya lo sabían. Nadie puede estar bien si otro está mal. Hay que cuidar el conjunto. Eso significa vivir en complementariedad.
El otro punto, importante también, el punto número 4, es el vivir con reciprocidad. El vivir con reciprocidad. Los indígenas andinos, compañeros, no solamente los indígenas andinos, sino también los indígenas de todos estos continentes, tienen muy arraigado el sentido de la colaboración, el sentido de la ayuda mutua, porque todos vivían en comunidades, pues. Antes no había individualismo, todo lo hacían juntos, iban de arriba para abajo juntos se enfrentaban a sus enemigos, juntos se defendían, juntos se alegraban, juntos sembraban, juntos se acompañaban hasta el día de sus muertes. Todo lo hacían en comunidad. Allá en Sudamérica hay un concepto que se llama el ayllu andino. Ayllu, sí, es una palabra quechua que significa comunidad. Y también nos han criticado mucho de eso. Fíjense, cuando una pareja se va a casar, digamos que somos nosotros una comunidad y una de nuestras jóvenes se va a casar, ¿no? Nos juntamos todos como ahorita nos juntamos y le ayudamos a construir su casa. Todos construimos su casa. No solamente le ayudamos a construir su casa, también entre todos les damos sus primeras semillas para que vayan a sembrar con sus primeras semillas. También les damos herramientas, es decir, los ayudamos para que el inicio de esa pareja no sea pesado, no sea duro. ¿Y cómo creen, compañeros, que va a reaccionar esa pareja a la que ayudamos cuando otra pareja se case? Va a ser lo mismo. Exacto, va a ser lo mismo porque con ese cariño que recibieron la ayuda, van a proporcionarlo. Esa es la reciprocidad. Eso es ser recíproco. La filosofía del vivir bien busca que todos vivan bajo este principio, el de la reciprocidad. Pero para ello primero se tiene que recobrar la añeja costumbre de la convivencialidad, volver a convivir, porque desde la conquista nos inyectaron el virus del individualismo, rompieron esa sana costumbre de vivir en comunidad y nos convirtieron en islas, preocupados solo por nuestras vidas y las de nuestras familias. Y con el individualismo nos inocularon la codicia, con todos los efectos que hoy padecemos. Hoy no hay nada más importante que tener, ya no les importa ser sino tener. Para acabar con este tipo de vida, la filosofía del vivir bien pretende rescatar la añeja forma de vivir en comunidad para convivir, volver a crear esos lazos sociales que nos unían y nos ayudaban a enfrentar juntos las vicisitudes de la vida. Regresar a la sana costumbre de ser solidarios. La reciprocidad tan distinto del intercambio occidental, ¿no? Porque los occidentales dicen que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el intercambio siempre ha estado ligado a la cuestión económica. O dígame si no, cuando hacemos un intercambio, siempre estamos esperando una ventaja. ¿Qué te doy? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar con esto? Para los occidentales el intercambio les ha significado acumulación de riquezas. Puede que ganan dinero, pero la reciprocidad de lo que da es bienestar emocional, bienestar espiritual. Ahí está la diferencia entre reciprocidad y intercambio. Así como hay un placer en el dar, alguna vez cuando ustedes dan, acuérdense o fíjense en lo que sienten. Cuando uno da, siente una especie como de placer interno, ¿no? Pero también, compañeros, hay placer en el devolver. Allá en nuestras comunidades indígenas, también nos critican mucho por esto. Hacemos nuestras fiestas como hacen las fiestas aquí sus indígenas, ¿no? Hacemos nuestra fiesta y los occidentales dicen, estos indios, ¿cómo gastan dinero? Estos indios, ¿cómo no les gusta progresar? No ahorran, porque dice que en una fiesta nos gastamos todo nuestro dinero, en bebida, en comida, en música. Y cuando tú le preguntas a un indígena, que yo les voy a decir por qué lo hacemos. Porque con ese mismo cariño que recibimos las cosas, con ese mismo cariño estamos devolviendo lo que nos dieron a nosotros también, con música, con comida, con todo. Si uno de ustedes, por ejemplo, hace una fiesta
y nos invita a todos, nos da de comer a todos, y cuando a mí me toque voy a hacer igual, voy a invitar a todos. Esa es la reciprocidad, muy distinto al intercambio occidental. Otro punto, compañeros, es de esta filosofía de vivir bien, es el llegar a acuerdos en consenso, llegar a acuerdos en consenso. En las comunidades andinas también nos juntamos, así como nos juntamos en este momento, para tomar decisiones respecto de un problema que nos esté aquejando. Nos juntamos, pero a diferencia de estas reuniones, allá todos tienen la obligación de participar y emitir su opinión personal del problema que estemos tratando. Porque si no tiene nada que decir, mejor no va a esas asambleas. Esas asambleas se hacen para emitir la opinión personal del problema. Y todos nosotros tenemos que escuchar a todo y cada uno de los que hablan con el más absoluto respeto. ¿Por qué? Porque de ese argumentar y contraargumentar va a salir una decisión que nos convenza a todos, que no nos imponga, compañeros, que nos convenza, porque estamos también acostumbrados a esa idea de la democracia moderna que tenemos. La democracia no es democracia, compañeros, la democracia es representativa, es la imposición de mayorías. Si tenemos que llamarlo democracia, ya sería una democracia directa. ¿Por qué? Porque todos deciden directamente lo que se va a hacer. Una decisión que nos convenza, pero que sin embargo no atente contra nuestras convicciones personales. No tenemos que renunciar a nuestras convicciones personales para ponernos de acuerdo. Sin renunciar a nuestras formas de ver el problema, podemos llegar a un acuerdo que nos convenza a todos. Ese es precisamente llegar a acuerdos en consenso. Junto con este otro punto, porque va muy ligado, porque les decía de respetar las diferencias, precisamente el siguiente punto es respetar las diferencias. Una característica del pensamiento occidental es la homogeneización de todo. Todo lo quieren igualar, todo lo quieren uniformar, a todos nos quieren meter en un mismo saco, ¿no? Manipulan a su antojo la palabra igualdad. No les importa las distintas formas de pensar y de vivir de los pueblos. La cosmovisión debe ser única, el pensamiento debe ser único. Una sola forma de vivir la vida. Por ello, globalizaron no solamente la economía, sino también el modo de ver y vivir la vida, como si el mundo no fuera una comunidad de diferentes. No somos iguales, compañeros, no somos iguales porque tenemos distintas formas de pensar y de vivir la vida. Tenemos cosmovisiones diferentes, lenguas diferentes, rasgos e historias diferentes. El mundo es multicultural y en un solo país pueden reunirse varias naciones. El problema para los occidentales, compañeros, es reconocer estas diferencias. Ese es el gran problema de los occidentales. A todos nos quieren poner un solo pensamiento. Para ellos todos somos iguales. Aquí mismo en esta asamblea estamos personas muy diferentes de cada una, con ideas diferentes, con historias diferentes, con rasgos diferentes. El problema para ellos es reconocer estas diferencias y más aún convivir con esas diferencias. En cambio, para estos indios sudamericanos, para estos indios ancestrales, no hay problema en convivir con personas diferentes. Respetamos las diferencias, reconocemos esas diferencias. Por eso, allá el mestizo puede vivir tranquilamente con el negro con el indio con el blanco, no hay ningún problema, porque reconocemos nuestras diferencias y podemos vivir en paz con acuerdos en consenso. Por eso hoy Bolivia ha dejado de ser una república, compañeros, desde hace unos años. Ahora Bolivia es el Estado plurinacional de Bolivia, con 36 naciones indígenas completamente diferentes entre ellas, con lenguas diferentes, con cosmovisiones diferentes, pero que sin embargo podemos caminar juntos. Eso es respetar las diferencias. Voy a saltarme algunos puntitos, compañeros, para ir más rápido, y quisiera hablarles de este otro concepto que creo que también es muy interesante, del vivir bien diferente al vivir mejor. Estos dos paradigmas.
El paradigma del vivir mejor, que es el occidental, y el paradigma del vivir bien, que es de los indios. Frente al individualismo occidental, la filosofía del vivir bien opone la vida en comunidad, la convivencialidad. Pero ¿cómo se podría convivir bien con los demás si hay desorden en nuestras casas y familias y en nosotros mismos? Uno no puede estar bien con los demás si no está bien con uno mismo. Eso dice la psicología moderna, ¿no, compañeros? Dice que uno no puede estar bien con los demás si primero no está uno bien consigo mismo, ¿no? Y eso no es un descubrimiento reciente, eso ya lo sabían milenariamente nuestros indígenas. Mi etnia, los aymaras, decimos que todos tenemos una vida interior, que nosotros le decimos en nuestro lenguaje que tenemos una hakaña. Hakaña significa tener vida interior. Y tenemos que cuidar que esta hakaña, que esta vida interior, esté en buenas condiciones, con control de nuestras pasiones, con control de nuestras emociones. Porque si tenemos una buena vida interior, una buena hakaña, vamos a aspirar a tener una buena amaña, que es vivir en comunidad. Amaña es vivir en comunidad. ¿Y vivir en comunidad qué significa? Vivir en reciprocidad, vivir en complementariedad, vivir en el respeto mutuo y en equilibrio. Tan distinto, compañeros, compañeras, tan distinto a este paradigma occidental del vivir mejor, porque el vivir mejor, analicemos qué significa el vivir mejor. Para que alguien viva mejor, nadie puede estar contra la lógica, todo tiene lógica. Para vivir mejor, alguien necesariamente tiene que vivir peor, eso es lógico. Para que alguien viva mejor, alguien forzosamente tiene que vivir peor. Desde ahí, este paradigma occidental significa una desigualdad. Una desigualdad. También significa una competencia, compañeros. ¿Por qué? Porque este que vive peor que este, algún día va a tratar de vivir mejor que este otro. Y este no se va a dejar. Y van a ir peleando por el mundo, por la vida, tratando de quién vive mejor que otro. Y eso se llama competencia. Y cuando dos personas compiten, se destruyen, terminan enemigos. También, compañeros, este paradigma del vivir mejor nos hace entrar en esa vorágine de deseos, porque implica también pues un constante, vivir mejor implica vivir en un constante estado de insatisfacción. Vivimos en un constante estado de insatisfacción, nunca estamos satisfechos con nada. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer vivir mejor que ayer, mejor que hoy, mejor que mañana. Nos hace entrar en esa vorágine de deseos, en esa vorágine de desear mucho, quiero esto, deseo esto, consumismo. Y ustedes saben, compañeros, todos sabemos que una de las causas principales de infelicidad en el mundo hoy, en estos días, es precisamente desear mucho. Los filósofos griegos y los filósofos contemporáneos te dicen, ¿quieres ser feliz? No desees mucho. No desees mucho. Tampoco seas conformista, pero no desees mucho porque muchos de tus deseos te van a llevar a la frustración porque no se van a cumplir. Entonces el vivir mejor implica desigualdad, competencia y un estado permanente de insatisfacción. En cambio el vivir bien nada más plantea vivir de forma respetuosa, solidaria, complementaria. Nadie más que nadie, ni menos que nadie. No sé cómo estemos en tiempo, compañeros. Otro punto que para mí es importante, trabajar con alegría. Dice el vivir bien, trabajar con alegría. Con todo respeto para los católicos, cuando leemos la Biblia nos dice que cuando Dios sorprendió a Adán y Eva en el pecado original, se enojó muchísimo porque tomaron la manzana aquella del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Se enojó mucho, se enojó tanto Dios que le dijo a Adán, a partir de ahora tu castigo va a ser ganarte el pan con el sudor de tu frente. Le mandó como castigo el trabajo, como castigo el trabajo.
Yo creo que de ahí los occidentales sacaron este concepto de que el trabajo debe ser riguroso, debe ser formal, debe ser obligatorio. Porque para la fiesta y para el descanso pues están las vacaciones, dicen los occidentales, pero el trabajo se respeta, el trabajo es formal, al trabajo no se falta, como un castigo. En cambio, para estos indígenas, el trabajo es parte de la fiesta, es parte del vivir bien. ¿Por qué? No sé si ustedes alguna vez han visto sembrar a un campesino su tierra. ¿Qué expresión tiene en la cara? ¿Está enojado? ¿Está contento? Es una felicidad tan enorme cuando ven, por ejemplo, crecidas sus maizales. Esa cara de satisfacción de los indígenas, con esa alegría, con esa misma alegría que siembran, con esa misma alegría cosechan. Para ellos el trabajo es parte de la fiesta, es parte de esas actitudes rituales, litúrgicas, lúdicas que tienen, porque ellos tienen contacto con la naturaleza, les alegra estar en contacto con la naturaleza. Por eso dicen ellos, el trabajo es parte del vivir bien, trabajar con alegría es parte del vivir bien. Otro punto, compañeros, también me parece importante, el saber morir. El saber morir. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que podemos para retrasar la muerte? ¿Cuántos de nosotros, a nosotros nos asusta la simple idea de morir? Hacemos lo que podemos. Terapias, ozonoterapias, sustitución hormonal. Vamos buscando la forma de extender la vida, como si la extensión de la vida significara vivir. Vivir no es durar, compañeros. Vivir es vivir intensamente el día a día en la vida. No es durar más años. La vida es otra cosa. Pero ¿cómo le temen en Occidente a la muerte? ¿Cómo le temen y hacen todo para retrasarla? En cambio, para estos indígenas, para los indígenas aymaras, quechuas, guaraníes y de otras naciones, la muerte no les significa ningún temor, no le temen a la muerte. Para ellos es solo una transición, un tránsito necesario para que broten otras vidas. ¿Por qué dicen esto? Porque la muerte, la palabra muerte en mi idioma natal la denominamos con la palabra jiwa. J-I-W-A, jiwa. Y esta palabra que significa muerte está compuesta por dos vocablos, ji y wa. Ji, que significa estar junto, y wa significa tierra, tierra de terreno. Pachamama significa madre tierra, pacha porque es tierra y mama es de mamá, pero wa también significa tierra. Jiwa, estar junto a la tierra. ¿Y qué es estar junto a la tierra? Es convertirnos en semilla, convertirnos en abono, para que broten otro tipo de vidas, una planta, por ejemplo. Eso es, dicen los indios, la muerte es parte de la vida, es parte del continuum de la vida, de la continuidad de la vida. Porque además, muerte y vida se encuentran en esta parte final del ser humano. Otra vez la complementariedad. Vida y muerte son contrarios, pero se juntan, ¿para qué? Para dar nacimiento a otra vida. Eso es para ellos saber morir. Por eso dicen los indígenas andinos, es bueno aprender a morir para vivir bien. Voy a brincarme algunos puntitos, compañeros. Defender la identidad. Me voy a saltar a este punto porque quiero leerles las 10 propuestas aymaras que ha salido este 21 de diciembre. Vamos a este último punto. Dice defender la identidad. Han dicho, compañeros, los de Occidente, que esta filosofía del vivir bien es imposible en las ciudades. Quizá ustedes mismos estén pensando, pues está bien para esos tiempos antiguos, pues vivir bien, pues está bien, pero en estos tiempos, ¿cómo se puede adaptar? Si tenemos tanta tecnología, tanta ciencia, ¿cómo se puede vivir bajo ese régimen de vida? ¿Cómo se puede vivir bajo esa filosofía de vida? Quizá estén pensando eso. Los occidentales dicen que es imposible en las ciudades, por la tecnología y por la ciencia. Dicen que estamos tratando de retroceder en el tiempo
Dicen, ¿cómo se les ocurre, indios, retroceder con esas ideas a esos tiempos? Se están ustedes oponiendo al progreso, nos dicen. Lo que pasa es que no han entendido que de lo que se trata es de recuperar esta filosofía para adecuarlos a estos tiempos. Porque si algo tenemos los indios es usar el pasado, pero no a pie juntillas, no tal como está escrito, adecuarlo, rescatar lo mejor de nuestro pasado para adecuarlo a nuestro presente. Eso es lo que no han entendido. Queremos rescatar ese marco ético, moral en el que vivían nuestros ancestros, para a partir de ahí construir estas sociedades justas, estas sociedades solidarias y sin pobreza de las que les hablaba en principio. ¿Cuál es el problema de aceptar estas filosofías? De lo que se trata es de resignificar todo este conjunto de saberes, este conjunto de conocimientos, para adecuarlos a estos tiempos. Porque finalmente esto de la filosofía del vivir bien no es un punto de llegada, no es un punto al que queremos llegar, es un punto de partida para ir construyendo estas sociedades de las que les hablo, sociedades más justas. Es una filosofía en construcción, con sus adecuaciones que vamos a hacerle, que le estamos haciendo ya. Pero, compañeros, reflexiono algo en esto. En estos días estuve ahí con unos compañeros de la Universidad de Chimalhuacán, Universidad Indígena de Chimalhuacán, y me decían que la mayoría de ellos se sentían confusos. Yo creo que también todos nosotros, si hacemos un examen de conciencia, ¿a dónde vamos, compañeros? ¿Tenemos unos objetivos de vida realmente claros? Muy pocas personas, yo creo. Por eso les digo, y les dije a estos compañeros y a ustedes se los digo, si alguien no sabe a dónde va, en estos tiempos de confusión, que regrese a averiguar de dónde viene, Por eso, para nosotros es muy importante recuperar la identidad que es básica para un ser humano. ¿Cómo podemos vivir sin identidad? Todos somos mestizos. El problema es que no somos ni blancos ni indígenas. Vivimos en esa mitad, vivimos en esa ambigüedad, en esa grisura. La física te dice, solo hay fortaleza en un lado cuando es definido, positivo o negativo. Ahí radica la fuerza, no en la mitad, no en la indefinición. La debilidad radica en la indefinición en la que estamos como mestizos. No les quiero imponer estas ideas, pero nosotros allá nos hemos preguntado, ¿qué somos? Ya llegó el momento de escoger, ¿qué somos? ¿Blancos o indígenas? ¿Cómo queremos vivir en nuestro futuro? ¿Como blancos o indígenas? Habrá gente que escoja vivir como blanco, adelante, pero habrá gente que recupere su identidad y se asuma indígena, porque para ser indígena no se necesita estar labrando la tierra, compañeros, es asumirse indígena, porque quien está consciente de su identidad, está consciente de sus raíces, sabe de dónde vino y automáticamente sabrá por dónde ir. Quien está consciente de su identidad, compañeros, compañeras, deja de avergonzarse de sus raíces indígenas y al contrario se enorgullece de ellas. Es tiempo de que decidamos. Como dije al principio, el 90% de la población mexicana tiene raíces culturales y biológicas indígenas. El 64% de la población boliviana somos indígenas. ¿Pero estoy labrando la tierra? ¿Estoy sembrando? No. Me asumo indígena, me asumí indígena. Por eso somos 64%, mayoría de población. Por eso les pido, compañeros, no quiero imponerles ideas, pero les pido, revisen esto. ¿Qué quieren ser? ¿Indígenas o blancos?
Finalmente, compañeros, quiero leerles los 10 puntos que en esta reunión de Bolivia del 21 de diciembre ha salido para el mundo. 10 propuestas para este nuevo Baktún, el nuevo Baktún de los mayas, esta nueva era civilizatoria. Estos 10 puntos fueron propuestos al mundo por boca del presidente boliviano Evo Morales Ayma. Es un resumen de lo que él propuso. Para construir la cultura de la vida, el renacimiento de la solidaridad entre las personas y los pueblos, el equilibrio con la naturaleza, el fin del individualismo y el resurgimiento de la comunidad para vivir bien la vida, los indígenas aymaras proponemos al mundo. 1. Refundar la democracia. No puede haber democracia si continúan las desigualdades, donde unos pocos se hacen ricos y se empobrecen las mayorías. No puede haber democracia si no se antepone primero a los pobres, si no se atiende a los marginados y a los más necesitados. No hay democracia si no se transforma la política, que se ha convertido en instrumento de lucro y no como debería ser en vocación de servicio. Refundar la democracia significa también refundar los estados, las repúblicas y los sistemas de gobierno, dando sepultura a todas las formas de jerarquías, monarquías, oligarquías y anarquías del mercado y del capital. Refundar la democracia para que deje de servir de instrumento para que las transnacionales se apropien de nuestros recursos naturales. Refundar la democracia significa que el pueblo, a través de sus organizaciones sociales y comunitarias, tome el poder político y construya nuevas formas de gobierno estatales y plurinacionales para que nos gobernemos bajo el concepto del mandar obedeciendo. 2. Menos mercantilización de las necesidades humanas y más derechos sociales. Frente a la inequidad provocada por el capitalismo y la política de mercado, que privatizaron los servicios básicos y lucran con las necesidades, proponemos avanzar y consolidar el reconocimiento de la legislación internacional para que servicios básicos como el agua, la electricidad, las comunicaciones y el saneamiento básico sean considerados derechos humanos esenciales en todos los rincones del planeta, con especial énfasis en el agua. Por ello, debemos avanzar en la nacionalización de estos servicios para que estas necesidades fundamentales dejen de tener el valor económico que las hace inalcanzables e inaccesibles. 3. Construir un nuevo ser humano integral con nuevos valores que no tengan nada que ver con el individualismo, el materialismo y el consumismo. Un ser humano respetuoso de la naturaleza y solidario, con ética y consciente de su responsabilidad histórica en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, armónica y sin pobreza. Que reconozca que todos los pueblos del mundo conformamos una gran familia. Un ser humano que luche junto a otros para acabar este actual modo de vida en el que todo se globaliza y se hegemoniza, donde las identidades culturales son consideradas resabios de un pasado que todos quieren ignorar. Una sociedad que margina las culturas milenarias de los procesos económicos y políticos, despreciando su fuerza y energía cultural y espiritual. Una sociedad colonial, racista y discriminadora. 4. En los países que existan múltiples culturas, que se instauren estados plurinacionales para que haya respeto para todas y cada una de estas culturas o naciones. Respeto a sus formas de gobierno, a sus cosmovisiones y estructuras económicas, jurídicas y culturales. 5. Recuperar la soberanía de los recursos naturales. Los recursos naturales son nuestros y están para el beneficio colectivo, no para servir de instrumento de lucro de empresas transnacionales. Los recursos naturales son fuentes de vida y como tal deben ser defendidos, pues la madre tierra también tiene derechos que deben ser respetados. Por ello, debemos pugnar para que la propiedad de estos recursos pase a manos del Estado, para que sea éste quien establezca un manejo integral y sustentable de sus componentes. La naturaleza ya no debe ser sobreexplotada irresponsablemente, pues ella
puede vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podrían vivir sin la naturaleza. Por todo esto, debemos exigir que los países responsables del calentamiento global cumplan su responsabilidad histórica de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se comprometieron en acuerdos internacionales que hasta ahora no han cumplido. Sexto, promover la seguridad alimentaria con alimentos sanos y rechazando los productos dañinos y con especial control de la comercialización de productos chatarra. La alimentación es parte fundamental de la vida de las personas, por lo que debemos saber cómo alimentarnos sanamente para vivir bien, recuperando los saberes alimenticios y tecnologías productivas comunitarias, donde los alimentos también son medicina y parte de nuestra identidad cultural. Cada país debe garantizar los alimentos básicos que consume su población a través del fortalecimiento de los sistemas productivos, sociales, políticos y ecológicos de los productores rurales, incentivar la agricultura familiar comunitaria. 7, ya vamos a acabar. Entre los pueblos del mundo, conformar coaliciones y alianzas poderosas para suscribir tratados de la vida y no tratados de libre comercio que solo buscan mercantilizar las necesidades humanas y la privatización y saqueo de los recursos humanos y naturales. Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integrados en culturas, comercio, en solidaridad y redes de colaboración. Debemos recuperar esa filosofía de vida para construir acuerdos de integración efectiva que nos permitan compartir conocimientos, tecnología, provisión de recursos financieros, energía, producción de alimentos, salud, educación, entre otros. Avanzar en el hermanamiento de los pueblos del sur con los pueblos del norte para juntos construir el horizonte civilizatorio de vivir bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 8. Romper la dependencia tecnológica y científica, desarrollando tecnologías y ciencias propias que converjan con los conocimientos, saberes y técnicas ancestrales. Unir esas tecnologías milenarias con las modernas. El conocimiento y tecnología son instrumentos fundamentales para el desarrollo integral de un país, pero las potencias del norte protegen ciegamente sus patentes y licencias a las que solo tenemos acceso si nos sometemos a sus mercados. No existe pues la solidaridad. 9, penúltimo punto. Frente a la política imperialista e intervencionista de organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la ONU o la OTAN, buscar la construcción de una organización mundial de los pobres, una organización mundial de las justicias, una organización mundial de la Madre Tierra, para que los pueblos y países vivan con dignidad y soberanía, sin intervencionismo y sin bases militares extranjeras. Liberarnos de las ataduras ideológicas y políticas de los organismos mundiales financieros como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y de sus satélites neoliberales que destruyen nuestras instituciones. 10 y último punto, configurar un nuevo orden económico y financiero internacional basado en los principios de equidad, soberanía nacional, intereses comunes y armonía con la naturaleza. Un nuevo orden que promueva la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y estados. Un nuevo orden que esté orientado a cambiar patrones de producción y consumo no sustentable, que disminuya la brecha entre los ricos y los pobres, entre países desarrollados y los en vías de desarrollo. El desarrollo económico no debe estar orientado al mercado, al capital y a la ganancia inescrupulosa. Debe ser integral y estar orientado a la felicidad de la gente, a la armonía y equilibrio con la Madre Tierra. Por ello, los países en desarrollo debemos crear nuestros propios instrumentos financieros. No podemos seguir dependiendo de los donativos y préstamos condicionados del sistema financiero colonial. Debemos fortalecer los mercados regionales con visión solidaria y complementaria para sustituir las políticas de competitividad egoísta. Solo así, compañeros, compañeras, construiremos un horizonte civilizatorio para que todos juntos finalmente podamos vivir bien. ¿Me pasé de tiempo? Sí, bueno,
Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de iniciar la ronda de preguntas les vamos a pedir su cooperación voluntaria. Ahí la compañera Yolanda, como suele hacerlo, les va a pasar para el apoyo. Les comentaba yo que el concepto del buen vivir viene en el nuevo proyecto de nación, para que lo veamos, le demos una lectura. Viene en la página 49 del libro. Dice el concepto del buen vivir. Les voy a leer nada más la introducción, lo que dice, y luego ya se los dejo para su lectura. Hoy todo proyecto alternativo, y más en un país latinoamericano, debe reconocer la necesidad de descolonizar el pensamiento. Ello significa cuestionar los conceptos de modernidad y desarrollo, dos de los puntuales sobre lo que descansa la globalización depredadora dominada por el capitalismo salvaje. En fin, esto lo vamos a ver en el nuevo proyecto de nación, el concepto del buen vivir, que es en el punto que le corresponde a la revolución de las conciencias, página 49, ahí inicia el concepto del buen vivir, y que está relacionado con lo que nos vino a decir el compañero Javier Bustillos, que al parecer, yo no puedo estar, pero parecer que a ustedes les llamó mucho la atención, les gustó. Y en la página 235 del nuevo proyecto de nación, que es algo que todos tenemos que ir viendo ya, viene el sector energético como palanca de desarrollo nacional. Para que le vayan leyendo y vayamos entendiendo de lo que vamos a defender. Bueno, entonces pueden pasar aquí a mi lado derecho, ¿sí? Para que los que van a hacer preguntas o vayan a participar con algún comentario, vayan aquí poniéndose a mi mano derecha, por favor. Primero, Xochitl. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues antes que nada, es un gusto volvernos a ver, ¿verdad? Y agradecer al compañero boliviano sus sabias palabras que nos han hecho, o al menos a mí, reflexionar, porque yo creo que de todo lo que estamos acá nos vamos a ir con una idea muy fija, ¿verdad? Porque a veces sí somos crueles y vemos a nuestros hermanos indígenas y decimos nacos, mugrosos, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar porque son nuestros hermanos y cuántas enseñanzas nos dan. Yo nada más agregaría esto. Yo soy de Oaxaca, soy indígena. Bueno, no soy indígena, porque pues creo que no hay indígenas puros, ¿verdad? Pero quisiera ser zapoteco. Allá se acostumbra mucho eso de se muere alguien, cooperan para lo que sea, boda o alguien se muere, una fiesta, todo el mundo coopera. Entonces nuestros hermanos indígenas no han perdido esas sabias costumbres y pues ojalá que nosotros pues rescatemos algo de eso. Y no seamos, pues, ¿cómo se dice? No copiemos a los que se dicen modernos, ¿verdad? Y no nos agringuemos, y lo digo con toda razón, porque a veces hasta el lenguaje estamos diciendo, ¿no? Decimos, ok, bye, etcétera. Pues sería eso nada más, y una vez más, darle las gracias al compañero que nos ha hecho reflexionar. Gracias. Pásale. Gracias. Buenas tardes. Ha sido un agradable descubrimiento el escucharle y me felicito a mí mismo de haber tenido la oportunidad de haberle podido escuchar. Muy satisfactorio. La pregunta iría en lo siguiente. Usted habla del indígena, de nuestra raíz, habla de los europeos y habla de una grisura en medio.
y usted nos pide que nos definamos. Y yo le digo, le preguntaría, ¿es lo que queremos ser o es lo que somos? Yo le preguntaría en ese contexto de la grisura, nosotros somos mestizos, o sea, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos debemos asumir como tales respetando nuestras dos raíces que tenemos y de ahí partir hacia la nueva identidad, la nueva cultura que se promueve en los 10 puntos, la nueva actitud ante la naturaleza que usted nos indica? Pero creo que es a partir de ese asumirnos como mestizos. No sé al respecto qué me podría comentar. La otra sería en relación a las nuevas tecnologías. El avance tecnológico en el mundo es brutal, es descomunal, es tremendo. ¿Cómo armonizar esas ideas, ese pensamiento cosmogónico indígena a la realidad que nos apabulla? Lo pondría en este contexto, en concreto. Si nosotros le llevamos la tecnología a una cueva en la Sierra Tarahumara, a unos hermanos tarahumaras, no los estamos dañando, no los estamos... ¿Cómo armonizar eso? ¿Cómo armonizar el que puedan ellos gozar, entre comillas, pero es la realidad, de los avances tecnológicos sin perder su identidad con la naturaleza? Esas serían mis preguntas y le agradezco nuevamente su plática y su charla. Sí. Si quiere apuntar. ¿O quiere responder y después la otra? Para que no se le vaya la idea. Sí, para que... Ahorita le paso el micrófono. O de una vez quiere. No, nada más para la pregunta así muy directa, información sobre en dónde lo dice el presidente Evo Morales, lo de sus 10 propuestas, y veo que también trae usted varias notas al respecto, entonces bibliografía o más información, porque sí, es bastante, como dirían los muchachos, grueso lo que está planteando, sobre todo en un país como México, en el cual entre 10 y 15% es la población indígena y los demás pues somos lo que somos, ¿no? Entonces, más bibliografía. Muchas gracias por sus explicaciones. ¿Todos juntos o...? Voy a tratar de ser breve porque si no se me van las ideas de las respuestas. Respeto la idea del compañero respecto del mestizaje. Yo simplemente le haré una pregunta. ¿Mayas nada más hay en México? Mayas no nomás hay en México, también están en Guatemala, Honduras, Salvador y otras naciones centroamericanas. Aymaras no solamente hay en Bolivia, sino también en Perú, en Ecuador, en Chile, norte de Argentina. Quechuas no nomás hay en Perú, también hay en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. Guaraníes no nomás hay en Bolivia, sino también en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. Los indios norteamericanos no estaban antes separados entre tarahumaras, yaquis o navajos y sius o apaches. Si nosotros le preguntamos a un maya, por ejemplo, si es diferente del maya guatemalteco, ¿qué nos respondería? No somos diferentes, no son diferentes, son como una familia, somos como una familia. Nosotros no sabemos de límites, tenemos límites, pero no sabemos de fronteras. Una verdadera integración, ¿cuántas ideas, cuántos grupos hemos visto pasar por la historia, intentos de integración latinoamericana, y todos si no han caído en el fracaso, han caído en la
mediocridad, porque no hemos revisado esta otra parte. ¿De dónde va a salir la integración, la verdadera integración de esos indígenas que creen que son familia, que no les importa si están en otro país? Son familia, los mayas son familia, los aymaras somos familia en toda esa parte, los quechuas también son familia de toda esa parte. ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué ha pasado allá para que un indio llegue al poder? ¿Cómo ha sido para que un indio llegue al poder? Una raza inferior, como decían, ¿no? Menos que un animal. ¿Cómo ha hecho ese indio para llegar ahí? Escogimos, compañeros. Efectivamente, todos somos mestizos. Pero cuando nosotros escogimos ser indígenas, nos dimos cuenta que éramos mayoría. Cuando dijimos, me asumo indígena, aunque no esté labrando la tierra, aunque no tenga mi actualidad vivencial como indígena, me asumo indígena y como tal paso a ser parte de ese 64% de la población boliviana, mayoría. Así llegó al poder ese indio. Por eso para mí es importante que nos asumamos, porque de ahí va a partir todo. Por lo menos de ahí partió todo en Sudamérica, en Bolivia. De ahí partió todo, en escoger y asumirse. Efectivamente somos mestizos. Lo que habría que averiguar sería qué pesa más en nosotros. Respecto de su segunda pregunta, ¿cómo armonizar la tecnología y la ciencia con estas ideas? ¿Qué les ha dado la ciencia y la tecnología a los países más avanzados? A los países más avanzados, como Estados Unidos, por ejemplo, poderosos económicamente y poderosos políticamente. ¿Qué les ha dado ese avance tecnológico, ese avance científico? Si estuviera bien, si la ciencia y la tecnología fuera la solución a estos problemas, sería una sociedad feliz. Pero paradójicamente los países más desarrollados, más poderosos económicamente y políticamente, son los más consumidores de drogas, por ejemplo. ¿Y por qué se droga la gente? Porque odia su realidad, quiere escapar de esa realidad a través de esas vías, y quien odia su realidad no es feliz, no tiene bienestar. ¿La ciencia y la tecnología da bienestar, da felicidad? Creo que no. ¿Cómo se puede armonizar? Precisamente es la lucha que estamos llevando a cabo allá en Sudamérica. Simplemente respetando y rescatando esos saberes. Habían ya tecnologías ancestrales. Por ejemplo, ¿de dónde salen la mayoría de los medicamentos? De las plantas. Las plantas, el manejo de la herbolaria y todo eso. Los indígenas tenían tecnologías para curarse, tenían ciencias para curarse, tenían ciencias para vivir sus vidas. ¿De qué se trataría? De armonizar esos conocimientos ancestrales y adecuarlos con las tecnologías de estos tiempos. Finalmente no tenemos que casarnos con ninguna de las dos. De la unión de esas dos puede salir algo que nos beneficie. Porque como les dije al principio, no se trata de imponer ideas, no se trata de ser radical, porque para eso está la complementariedad, para complementarnos con nuestro contrario y al unirnos sacar un resultado que nos beneficie a los dos. Respecto de la pregunta del compañero de la bibliografía, qué bueno que me lo recordó, el compañero Antonio Villegas tiene en su correo electrónico los títulos, los autores de todos estos libros que han empezado a escribirse del vivir bien. Él tiene, yo les suplico, Antonio, que les dé su correo electrónico para que les mande, se los reenvíe